Hola, espero que se encuentren muy bien con la ayuda de Dios. Hace un tiempo les compartía aquí un video relacionado con el tema del diezmo, específicamente cómo para hablar pues de un tema en específico debemos conocerlo y por eso era importante conocer cómo el pueblo de Israel da el diezmo, las alusiones que hacen al diezmo, la mención del diezmo, por ejemplo, también en la Mishnah. Y en esta oportunidad quería compartir, digamos así, la segunda parte con ustedes, teniendo en cuenta una pregunta que me hacía una persona. Ya nos compartió esa parte en relación al diezmo, pero pues ahora la pregunta que queda es, ¿hay que dar o no hay que dar el diezmo hoy en día? Y pues al respecto les quiero compartir mi opinión, les quiero compartir lo que yo pienso sobre este tema. eh, pues puede que ustedes piensen algo diferente, pero siempre con ese fundamento en la palabra de Dios y en otras áreas de conocimiento que nos pueden enriquecer, pues cuando queremos aprender sobre un tema en específico. Y para comenzar quería hacer referencia a esto, a algo que se conoce como la ética del cuidado, que básicamente es una corriente de pensamiento moral que se centra en la importancia de las relaciones interpersonales, la interdependencia y la responsabilidad hacia los demás, especialmente hacia aquellos en situación de vulnerabilidad o necesidad. Oigan a mi tío, dice que va a hablar del diezmo y ahora resulta hablando que la ética del cuidado y que la interdependencia y que la vulnerabilidad de los demás. ¿Y eso qué tiene que ver con el diezmo? ¿Eso qué tiene que ver con el tema del que va a hablar? Y pues tú también podrías preguntarte lo mismo, ¿qué tiene que ver este tema con el tema del diezmo? ¿Qué tiene que ver la ética del cuidado con hablar acerca de ese tema en específico? Y es que si bien esta perspectiva ética surgió principalmente en 1980 y una persona que tuvo que ver con esto es la psicóloga y filósofa Carol Gilligan, por lo que sería, por decir así, un concepto moderno que lógicamente en el texto bíblico no encontraríamos con el nombre como tal, ética del cuidado, y se va desarrollando en las páginas ya sea del Antiguo Testamento o del Nuevo Testamento, ese principio, esa alusión que mencionamos hace un instante sobre esta parte de la importancia de las relaciones interpersonales, la interdependencia y la responsabilidad hacia los demás, especialmente hacia aquellos en situación de vulnerabilidad o necesidad, sí que está presente en las páginas de los textos bíblicos. ¿Qué tal si me acompañas y vemos cómo podemos encontrar esa alusión a esa interdependencia, a esa ayuda mutua en los textos bíblicos? Veamos en primer lugar este texto bíblico de Deuteronomio capítulo 26 versículo 12 que dice: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también a quienes, al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. Donde un aspecto que podríamos considerar teniendo como referencia este texto bíblico es esa dependencia o esa interdependencia del uno hacia el otro, ayudando a personas que son más vulnerables. En este caso, digamos así, representados en los levitas, el extranjero, el huérfano y la viuda. Y una pregunta que podríamos tener es, ¿y por qué los levitas han sido mencionados aquí? Digamos así, ¿por qué a los levitas debían de darles diezmo o compartirles, hacerlos partícipes de esto?
Y pues para tener claridad al respecto podemos considerar aquí este texto bíblico del libro de Números y el texto que tenemos aquí en el libro de Deuteronomio, donde se nos va a hacer referencia a cómo cada tribu, las otras 11 tribus de Israel, iban a tener su territorio propio, su heredad. Pero eso no iba a suceder de la misma manera con los levitas, sino como vemos aquí en el texto de Números, la parte que el Señor, que Dios le encomendó, le dio a los levitas, iba a ser el diezmo. Los diezmos era lo que ellos iban a recibir por heredad, ya que como les mencionaba, toda la tribu de Leví no tendría parte ni heredad en Israel, sino que su parte pues iban a ser estos diezmos. Y pues además de hacernos alusión al tema del diezmo, una parte fundamental que iban a tener los levitas es ese servicio al Señor, ¿sí? Como menciona aquí el versículo 2 que dice, no tendrán pues heredad entre sus hermanos, Jehová es su heredad, como Él les ha dicho. Ese servicio que iban a llevar a cabo como sacerdotes, que iban a llevar a cabo allí en el tabernáculo, iba a ser una labor fundamental e importante dentro del pueblo de Israel como tal. De manera que, a pesar de no tener un territorio propio, sí eran parte del pueblo, sí eran parte de Israel. Y es precisamente en esta alusión al diezmo donde podemos ver esa relación con el tema de la vulnerabilidad, de pensar en las necesidades del otro. Pues lógicamente, al ser Israel un pueblo nómada, un pueblo que depende de la tierra para la agricultura, para el cuidado de los animales, y la tribu de Leví no tener un territorio propio, lógicamente iba a quedar vulnerable, iba a quedar, digamos, a la deriva. Por eso, a través de la figura del diezmo, el Señor está llevándolos a pensar en el otro, a pensar en las necesidades de alguien que también es parte del pueblo como tal, a pensar en suplir, en ayudar a esa otra tribu que lo necesitaba, para que tuviera también su sustento, su provisión, ese cuidado, como lo iban a tener las otras tribus que sí tendrían pues donde cultivar, donde cuidar a sus animales. Y al respecto también quería compartir con ustedes algo que nos mencionan en este comentario de los evangelios sinópticos desde las ciencias sociales en relación a este tema del diezmo. Dice así: los diezmos se basan en la economía redistributiva de la tradición, por ejemplo en Levítico 27, 30 al 31. Se trataba esencialmente de una actividad simbólica para que todo Israel pudiese alimentarse de la tierra santa, propiedad del Dios de Israel. Pero esta alusión al cuidado del otro, al pensar en el que es vulnerable, no solo aparece allí en los textos en relación al diezmo, sino en otros pasajes como en el profeta Jeremías o aquí en el profeta Isaías en relación al tema del ayuno. Por lo que, teniendo en cuenta esto, mi opinión acerca de si se debe o no se debe dar diezmo es que más bien lo que debe prevalecer es ese principio de el cuidado del otro, de pensar en aquel que es vulnerable, en aquel que pasa por necesidad, para poder brindarle un cuidado con aquello que Dios nos ha provisto, sea que lo llamemos diezmo, lo llamemos ofrenda o un donativo, sea ese el principio que nos guíe, el amor al prójimo. Y esta es la reflexión o lo que les quería compartir acerca de este tema. Espero que les sea útil y también, si deseas, puedas compartir tu opinión. Y nos vemos en una próxima oportunidad para aprender más de la palabra de Dios.